nosotros. Y en este día de recordación queremos darte la alabanza y la adoración que brota al más íntimo de tu corazón. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. No cierren en Hebreos 10, vamos a seguir con la lectura, pero antes vamos a escuchar una canción, ¿sí? En aquella cruz, ¿sí? Que nos habla de un resumen general de todo lo que hizo Cristo en la obra de la cruz del Calvario a favor nuestro, en aquella cruz. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya.
Muy bien. Seguimos con la lectura. 10, versículo 19. Todo lo que vimos, que nos decía la canción, todo este sacrificio, toda esta entrega, todo esto, tiene una consecuencia en nosotros, ¿sí? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen con costumbres, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Vamos a entrar con libertad a ese lugar santo, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Podemos entrar a ese lugar santo con acción de gracias. Y le voy a pedir a dos hermanos que tengan oraciones. En un primer momento, a Víctor, que nos eleve en oración a Dios, y a continuación a Damián. ¿Sí? Dos oraciones. Víctor primero, Damián segundo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día, porque nos podemos reunir a través de este medio de comunicación visual, Señor, nos podemos ver, podemos compartir esta gran fiesta que es la Santa Cena, recordar el sacrificio que hiciste, Señor, y que podamos mirarnos a través de los teléfonos y sentir ese amor como sentiste un día por nosotros, que podamos amarnos, aceptarnos como somos y que tu Espíritu Santo hoy nos llene de amor uno por el otro, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te damos porque, como leímos y también escuchamos en tu palabra, a través del Señor Jesucristo hiciste ese sacrificio, esa ofrenda que hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias porque antiguamente los sacrificios que el pueblo hacía no bastaban para acercarte completamente a tu presencia, y a través de Cristo nos pudiste hacer cercanos, a través de Cristo nos santificaste, a través de Cristo nos ves como si nunca hubiésemos pecado, porque Él pagó por cada uno de nosotros, y eso hoy queremos recordar. Gracias por este tiempo, gracias por poder tener este tiempo de comunión con los hermanos, y también en la comunión íntima poder recordar lo que el Señor Jesús hizo a favor nuestro. Oramos agradecidos y en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hoy a la noche el mensaje bíblico lo va a tener Mario, así que le dejamos lugar. Bueno, damos gracias a Dios porque nuevamente podemos reunirnos, no todos juntos en la iglesia, sino a través de esta tecnología. Antes, Luciano estaba leyendo el versículo 16 del capítulo 10 de Hebreos, y en ese lugar el escritor a los hebreos, hablando a los hebreos, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto nos habla, porque está hablando a los judíos acá, de este pacto que Dios va a establecer con Israel en la época del milenio. Ahora Israel está apartado de las cosas de Dios, pero el Señor, por amor a Abraham y a sus hijos y al pueblo de Israel, que es especial tesoro para él guarda el pacto de cuidarlos, aunque Israel dejó de lado todo lo que el Señor le había indicado. En esta tarde yo, en estos últimos días, estaba leyendo en el Génesis y me detuve un poco
en el momento que Dios ve que sobre la tierra se extiende toda la maldad y habla con Noé para que prepare un arca. Dice, ahí, en el relato de la preparación de todo esto, es la primera vez en la Biblia que se habla de que Dios hace un pacto con el hombre. No hace ningún pacto con Adán, hace un pacto con Noé. Y dice el capítulo 6, versículo 18 del Génesis, dice lo siguiente. Dice, estableceré mi pacto contigo en cuanto es cuando él lo introduce en el arca. Es un pacto que hace con Noé de preservarlo de la destrucción que Dios iba a permitir por medio del agua, y le manda a Noé que construya el arca esta y pueda él salvarse con toda su familia. Y cuando nosotros leemos esto, dice, mi pacto contigo, es un pacto individual con la familia de Noé. Pero luego, más adelante, cuando pasa todo este asunto del diluvio, en el capítulo 12 y el versículo 13, dice estas palabras, miren, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Acá el pacto que hace Dios es para con todo. Él en el primero dice para contigo, hablando de él y de su familia. Y en este habla no solo para él, sino para cada uno de nosotros. Y es un pacto que nosotros podemos comprobar muy bien, que Dios lo cumple, porque Él establece un arco en las nubes para Él acordarse en el momento que llueve de que Él tiene que parar la lluvia para que no haya destrucción totalmente. Ustedes me oyen, ¿no? Sí, sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno. Me dice, o sea que Dios habla de un pacto que hace. Y a través de la Biblia nosotros podemos ver muchas veces que Dios está haciendo pacto con el hombre. Después se menciona en el capítulo 5 que Dios promete un hijo a Abraham. Él promete un hijo a Abraham. Pero antes él conversa con él y hace un pacto con Abraham. Ustedes con seguridad habrán leído que se cortan unos animales y se ponen en círculos y luego estos animales son quemados. Y ahí él hace un pacto con Abraham. Un pacto que le decía que iba a tener una descendencia y que iba a nacer un hijo. Y le dice, miren el capítulo 17, versículo 4, haré un pacto contigo, serás padre de muchedumbre. Y le cambia el nombre y le pone el nombre de Abraham. Antes se llamaba Abraham solamente, no había una H y doble A. Se llamaba Abraham. Ahora le pone también, en ese capítulo, dice en el versículo 27, yo estableceré mi pacto también con Isaac, que es el hijo de Abraham, el que Sara dará luz de aquí a un año. Ahora el Señor establece un pacto. Acá es un pacto con Abraham de que lo iba a preservar y que de él iba a nacer una nación muy grande. En algún momento él le dice que puedes contar las estrellas de los cielos, puedes contar la arena del mar. Imposible. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Israel hoy un día. Pero si nosotros avanzamos en la Biblia un poco más, dice más adelante, en Éxodo capítulo 19, y en el versículo 5, ahí está el pueblo de Israel en la ladera del monte Sinaí. Dios está entregando las tablas de la ley a Moisés. Dios le está entregando. Pero dice que le establece algo al pueblo de Israel. Miren, ahora pues, le dice, si dieres oído a mi voz
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ya sabemos que Israel no cumplió. Pese a eso, el Señor la guarda, porque si no, hubiera dejado de existir. Era un especial tesoro. Y nosotros también somos un especial tesoro. Dios establece un pacto con nosotros. Cuando vamos por ejemplo, a Lucas, en el capítulo 22 y en el versículo 20, ahí vemos que el Señor Jesús está con sus discípulos celebrando la Pascua. La Pascua judía la estaba celebrando y cuando termina, Él establece lo que sería y lo que nosotros llamamos ahora la cena del Señor. Y dice así, en el versículo 20, de igual manera, después ya había tomado del pan y había servido el pan a sus discípulos, dice, de igual manera que podemos agregar que hice con el pan, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Este es un pacto diferente. El otro tenía condiciones. Había que obedecer la palabra del Señor. Cuando el Señor entrega las tablas de la ley a Moisés, el pueblo de Israel tenía que cumplir la ley. Era esto que traía. Es una ley que se ha establecido y está establecido a lo largo del mundo. El mundo no la cumple. Israel desobedeció. Pero ahora el Señor Jesucristo establece un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Un pacto que no depende tanto de nosotros cumplirlo. Está bien, sí. El Señor un día nos ilumina por medio de su Espíritu. Nosotros comprendemos que estamos alejados de Dios y entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Le pedimos perdón por nuestro pecado. El Espíritu Santo habita entre nosotros. Y de ahí en más comenzamos a comprender toda la voluntad de Dios. Pero este pacto lo estableció el Señor Jesucristo. Es un pacto de sangre. Nada tenemos que ver nosotros, solamente pedir perdón de nuestro pecado para que este pacto se cumpla. Muchas veces vemos hermanos que están apartados y nosotros sabemos que son creyentes. Dios los salvó, Dios los limpió. Y en Él se está cumpliendo el pacto que Dios establece ese día. Y a través de los siglos nosotros lo estamos cumpliendo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos esto, y también cuando leemos el libro de Hebreos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Está hablando Pablo y dice, el cual, o sea Dios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice, no de letras, sino del Espíritu. O sea, que como dice Pedro en una de sus cartas, nosotros somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y el velo del templo se rompe, se abre la entrada para que nosotros ejercitemos nuestro sacerdocio. ¿Y cuál es nuestro sacerdocio? Nuestro sacerdocio es presentar ofrenda, ofrenda delante de Dios, por medio de nuestros labios, por medio de nuestro comportamiento, por medio de las cosas que cada uno dice, en un canto, en la oración, o en los deseos que cada uno siente en la intimidad al hablar con Dios. Dice, es un pacto que no es de letras. Y esto nos acerca al pacto que Dios establece con el pueblo cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley. Israel no pudo cumplirlo, y esas leyes nosotros tampoco las podemos cumplir. Podemos sí cumplir algunas de ellas, pero más de una vez nosotros fallamos. Pero ¿qué pasa? Estamos guardados por el pacto que Dios hizo, el Señor Jesucristo hizo, por medio de su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Dice, no de letras, pero termina el versículo diciendo, sino de espíritu.
Y cuando nosotros vamos al capítulo 4 de Juan y vemos la entrevista que el Señor Jesús tiene con la mujer samaritana, ella le dice, nosotros tenemos un monte donde adoramos, ustedes tienen ahí en Jerusalén el templo. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Va a llegar el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén, porque Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos lleva a toda verdad, nos lleva al conocimiento de la palabra del Señor. Un pacto total y absoluto a favor de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, nosotros venimos a la cena del Señor. Es un lugar donde nosotros entregamos nuestras ofrendas, entregamos nuestro dinero, como dice el apóstol Pablo, cada uno aparte, y ponga y entregue al Señor de lo que el Señor le ha beneficiado. Eso es una manifestación práctica de la adoración al Señor, como nosotros lo vamos a hacer después. No solo vamos a comer del pan, sino que vamos a tomar del vino, pero también ofrendaremos. Ahora no podemos hacerlo como lo hacemos en la iglesia. Y entonces cada uno separará lo que el Señor puso en su corazón. Entonces, en este lugar hemos venido, como muchas veces lo escuchamos y como yo más de una vez lo repetí, a un lugar de adoración, donde entregamos nuestro corazón, donde le decimos al Señor gracias, donde cada hermano varón se puede levantar y orar al Señor. Ahora, bueno, tenemos que dirigir la reunión porque no es lo mismo que estar en un salón, pero cuando nos elevemos, adoremos al Señor con nuestros pensamientos, porque las hermanas tienen que hacerlo en silencio, pero nosotros, que seamos invitados para poder abrir nuestras bocas en adoración al Señor. Aquel que con su muerte en la cruz del Calvario, su derramamiento de sangre, estableció este nuevo pacto. Este nuevo pacto que Dios estableció para cada uno de nosotros. No dejemos de reunirnos ahora mirando un teléfono o una computadora, pero tengamos sumo gozo de entregar nuestro corazón al Señor para poder alabarle y bendecirle como Él se merece. El Cristo de Dios, el Hijo de Dios, que se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. El pan del cielo que descendió a este mundo para alimentarnos en forma espiritual a cada uno de nosotros. El agua que nos refresca, el agua que nos limpia, la luz que es el Señor que ilumina nuestra vida. Yo soy el pan, dijo. Vamos a disfrutar del pan, el pan del cielo que fue entregado a cada uno de nosotros. Que tengamos presente todo esto. Miren, termino con estas palabras que hay en Hebreo, que dice así en el capítulo 11. Dice, dice, por la fe Abraham, no, esperen un poquito, este no es. Acá está, en el capítulo 12. Nos dice, miren, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Tampoco se podían acercar al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Ni aun una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Si no, y acá es para cada uno de nosotros, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Jerusalén la celestial. Estamos cerca, hermano.
Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos acercamos al Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y además agrega el versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. A ese lugar nos hemos acercado y tenemos el privilegio de hacerlo. No lo desaprovechemos e inclinamos nuestro corazón al Señor para honrarle y alabarle como Él se merece. Amén. Muy bien, muchas gracias, Mario. Le pedimos a Daniel Escaglione si puede tener una palabra de oración por el pan y luego participamos del pan. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos has incluido en tu pacto para hacernos hijos tuyos a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, porque también sabemos que esto lo hacemos hasta que tu Hijo venga a buscarnos o que tú nos llames a tu presencia. Sabemos que el tiempo está cerca por los acontecimientos y mientras estamos en este tiempo, en esta tierra, podemos hacer memoria de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros para limpiarnos para siempre de nuestros pecados, que su cuerpo fue cargado en esa cruz, también cargando cada uno de nuestros pecados, y que Él ha resucitado, que es nuestra esperanza de vida, sabiendo que está en el trono, intercediendo por cada uno de nosotros, el único mediador que tenemos para poder encontrarnos contigo. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú estás en medio de nuestro, en cada una de nuestras casas, estás bendiciendo este tiempo, nos estás dando paciencia para soportar las pruebas, y nos das también esta esperanza de vida, Señor, que lo hacemos hasta que tu Hijo venga a buscarnos. Te damos las gracias por el pan que vamos a participar, que simboliza el cuerpo clavado en esa cruz del Calvario en nuestro favor. Gracias por todo, en nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Seguimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos por esa sangre preciosa que limpia nuestros pecados y nos da acceso a tu santa presencia, Señor. Te pedimos que ahora, al participar de esta copa, podamos hacer memoria de ese sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Y te pedimos que la bendigas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Los invito a terminar la reunión escuchando, o quien quiera cantar, cante con el micrófono apagado, por supuesto, una canción, ¿sí? Que hay muchas cosas de lo que Dios nos dice que nosotros no entendemos, que no comprendemos, pero hay muchas cosas de las que sí tenemos certezas. Y una de ellas es que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Otra certeza es que Cristo resucitó. Y otra certeza es que Cristo va a volver a buscarnos a cada uno de nosotros. Y de esto nos habla esta canción, es un himno, No sé decir. Lo escuchamos y queda terminada la reunión.
Orlando seguirá con los anuncios. Bueno,
Agradecemos en esta tarde a los hermanos que participaron. Y antes que Damián Erasimsuk tenga una palabra de oración, preparando nuestros corazones para recibir la palabra de Dios, vamos a dar algunos anuncios de algunas reuniones que tenemos por delante. En esta tarde estamos agradecidos a Dios porque pudimos recordar este inmerecido pacto que alguien celebró con nosotros. Hay tantas cosas, como decía la canción y el poeta nos ayuda a reflexionar, hay tantas cosas que no sabemos, que no entendemos, hay tantas cosas, inquietudes del futuro que no sabemos explicar. Hay tantas cosas del presente, de lo que vivimos hoy, de las circunstancias que nos acontecen, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, hoy y hace 10 años, lo mismo. Hay tantas cosas que no nos podemos explicar por qué sucedieron y por qué suceden. Hay tantas cosas que no sabemos y no comprendemos de la Biblia, pero lo que nos junta, nos hace estar juntos en este momento, es las cosas que sí sabemos. Tenemos algo en común, cosas que sabemos, son cosas de las que estamos seguras, cosas que individualmente cada uno experimentamos. Experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso nos lleva a que compartamos este tiempo juntos y darnos cuenta que todos hemos un día firmado inmerecidamente el mismo pacto, pacto con nuestro Dios, pacto de eternidad, pacto de liberación, pacto de salvación, pacto de gloria, un pacto por el cual, dice Hebreos capítulo 9, un mediador intervino para presentarnos este papel que teníamos que firmar, esta aceptación de su culpa, que era nuestra culpa, pagada en la cruz en nuestro lugar. Gracias a Dios porque un día trajeron este contrato de eternidad, este pacto. Nosotros no tuvimos que poner nada de nuestra parte y firmamos, y hoy venimos a agradecer porque ese pacto nos da eternidad. Y Dios lo hizo y lo propició todo para que pudiéramos tener una eternidad en su presencia. Vamos a recordar, hermanos, algunas de las actividades que tenemos por delante en esta semana. Ahora, a continuación, vamos a escuchar un mensaje en continuación de las bienaventuranzas que venimos analizando y reflexionando. Hoy nos toca bienaventurados los pacificadores y Adrián Rosso estará a cargo de esto. En cuanto a la semana, el día miércoles las mujeres están proyectando una actividad especial evangelística. Aquella actividad y encuentro y reunión evangelística en las casas que celebraban las mujeres se celebrará este próximo día miércoles. ¿En qué casa? En tu casa, hermana, y vas a recibir el mensaje de evangelización, por cierto que no es para vos, es para que vos lo escuches y puedas compartirlo con otras personas, y esto se podrá escuchar a partir de las 16 horas el próximo día miércoles. Vas a recibir el formato como para poder escuchar y ver este mensaje y lo que las hermanas han preparado para que las hermanas encuentren un canal como para ayudarles a evangelizar a mujeres que no conozcan de la salvación que nosotros conocemos. Próximo jueves nos encontramos en Zoom, nos conectamos por este medio para un tiempo de oración. Próximo jueves a las 20 y 30 horas por este medio, por el Zoom, nos encontramos todos para tener un tiempo de oración. Y luego continuamos con la recorrida misionera que venimos haciendo en este tiempo. El jueves pasado estuvimos por la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Ya hace 2 jueves que estamos por la Mesopotamia. Estuvimos el jueves pasado con Eber Gallito, que nos estuvo compartiendo del trabajo que se está realizando allí, de su familia
de la obra en aquel lugar. Y ahora nos vamos de la Mesopotamia para el norte del país, nos vamos para Jujuy. Allí nos vamos a encontrar, si Dios lo permite, con nuestro hermano, que no conocemos mucho, que muchos tal vez no le conocen, nuestro hermano que se llama Washington Cubi, y él va a estar conectándose con nosotros desde la provincia de Jujuy para contarnos, para que conozcamos de él, para que sepamos de su familia, para que sepamos necesidad de motivos de oración, para que podamos colaborar también con él. Nuestro hermano Washington Cubi va a estar conectado con nosotros el próximo jueves para contarnos de la obra que están realizando para el Señor allí en Jujuy. Seguimos con, esta semana se siguió con algún encuentro por Zoom, con las dificultades de este tiempo, de los grupos. Y ya estuvimos casi terminando todos con el 5.º encuentro. Estamos preparándonos para lo que viene. Estamos haciendo un impasse para ver lo que sucede tal vez esta semana y ver cuáles serán las medidas, la continuación de las medidas que tomará el gobierno para el próximo mes de mayo. Y veremos también el formato que iremos encontrando para celebrar los encuentros de los grupos. Sigamos orando por esto. Próximo domingo se volverá a realizar el reparto de alimentos, como en esta mañana se ha celebrado. Mucha gente ha ido a buscar su bolsa de alimentos, a compartir también un tiempo con los hermanos, una charla, un tiempo de oración. Sigamos orando por este trabajo que se está realizando todos los domingos en la mañana. Por la tarde del próximo domingo nos volvemos a encontrar en este mismo horario, 18:30 horas, para el encuentro de recordación de la obra de nuestro Salvador y para escuchar acerca de las bienaventuranzas, ya llegando al final de las bienaventuranzas que encontramos en el libro de Mateo. Vamos entonces a pedirle a Damián Erasimsuk que tenga una palabra de oración, luego escuchamos a Adrián y luego al final, en el cierre, daremos algunos motivos de oración para que los hermanos tengan en cuenta. Oramos. Padre, estás en el cielo, te agradecemos una vez más por la posibilidad que nos diste de participar de esta reunión de recordación. Y gracias, Señor, porque pudimos hacerlo en comunión, no como estamos acostumbrados a vernos, a saludarnos, sino que pudimos hacerlo por este medio. Y te quiero pedir también que bendigas a los hermanos que se encargan de organizar este tipo de actividades, Señor, a través del Zoom, las reuniones que también están preparadas para la semana. Te pedimos que los bendigas y te pedimos que estés también acompañándonos con todas nuestras dificultades, a cada uno de tus hijos, que nos reunimos, nos juntamos en Liniers. Te pedimos que nos guíes, que nos guardes. Tú conoces todas las necesidades, todos los deseos de nuestros corazones, y te pedimos que obres de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que es agradable y es perfecto. Te pedimos que te quedes con nosotros y nos sigas bendiciendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Si me escuchan bien, díganme así por lo menos porque... Bien, bien. Muchas gracias. Estamos con algún temita técnico, pero ya creo que solucionado. Bueno, es tarde, tenemos la 7ª bienaventuranza, ¿sí? Dichosos aquellos que escuchan también, como dice otra versión. Y como decía Orlando, empezamos con los pacificadores en el día de hoy, pero quisiera que, como todos quienes estuvieron antes que yo, y bien enfocado el tema, podamos releer todas las bienaventuranzas anteriores para entender qué encierra todo esto de pacificadores, ¿sí? Así que los invito a leer ahí en Mateo 5, tengan las Biblias abiertas, Mateo 5, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en esta tarde, esta pequeña frase de bienaventurados los pacificadores, seguramente hemos aprendido, nos viene en la mente un montón de mensajes, de pensamientos, quizás hasta recuerdos de la escuela bíblica, de algún maestro que nos haya enseñado este pasaje. Pero yo quisiera que en esta tarde tratemos de repensar esto y tratar de enfocarnos qué es lo que nos quiere decir Dios y pedirle a Dios que Dios me dé fidelidad en el contexto y en lo que he escuchado y he aprendido también de esto en estos días. En primer lugar, bueno, hay algunas versiones que hablan de los pacificadores como, y lo traducen como aquellos que procuran la paz, aquellos que trabajan por la paz, aquellos que se esfuerzan por conseguir la paz, o los que trabajan en favor de la paz. La palabra en el original, y me voy a hablar del griego porque no conozco la lengua, pero conozco algunos nombres de los que he aprendido. La palabra en el original dice que es el hacedor de paz. Y le voy a ser sincero, en el único lugar en que aparece esta frase, esta palabra, como adjetivo, como se encuentra ahí, es en Mateo 5:9. En todo el Nuevo Testamento no hay ninguna otra palabra igual como adjetivo que se encuentre esta palabra. Lo cual, para poder entender un poco esto, me llevó a tener que investigar un poco más de algunos pasajes. Entonces, quisiera que pensemos que este adjetivo en realidad se traduce en alguien que hace una acción, ¿sí? Entonces vamos a ir al verbo que muestra este hombre que es un pacificador, esta persona que es una pacificadora. Y el verbo, también no hay muchos pasajes, yo les voy a nombrar uno, pero no hay más que uno o dos que nombran este verbo de esta forma, que es, la traducción para nosotros sería el que hace la paz o el hacedor de paz, en este caso como verbo, está en Colosenses en el capítulo 1, y en el versículo 20, vamos a leer desde el 19 para poder tener un poquito de contexto. Dice Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahí es donde aparece este verbo puesto en acción, esta palabra puesta en acción, que significa que está haciendo la paz. Y ni más ni menos que nos muestra que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Allí en Colosenses Pablo escribe y está explicando la necesidad de hacer la paz, pero yo quisiera que pensemos en varias cosas. En primer lugar, que esto es un mandato, ¿sí? Allí como dice otros pasajes, y ahora vamos a encontrarlo, es un mandato. El hacer la paz es un mandato. Dios nos manda a hacer la paz. Y quisiera que podamos ir a Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 50, nos habla, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Para que haya paz, tiene que haber antes un problema, una disensión, tiene que haber una dificultad entre dos o más personas o grupos, tiene que haber algo que genera un efecto, una situación contraria entre unos y otros. El antónimo para nosotros, para nuestro idioma de la paz, es guerra, ¿no? Es decir, tenemos ese concepto. Entonces, viendo desde ese lado, Jesús mismo
y si van al Mateo, ahí en Marcos en el capítulo 9, van a encontrar el contexto y en el final dice, tened paz los unos con los otros. La necesidad de tener paz nos habla de que tengamos que tener paz no solo producida por nosotros, sino nosotros tratar de fomentar esa paz. Si participamos de un conflicto, si estamos en un conflicto y somos parte, tenemos que buscar la paz. Si estamos fuera de un conflicto, tenemos que intervenir para producir esa paz. Aún siendo parte o siendo veedores de eso, tenemos que producir la paz. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que también nos hablan de esto y nos llevan a esto, a pensar esto. Y después quiero que busquemos en una palabrita que encontramos ahí en Colosenses. Pero primero vamos a ir a Romanos, en el capítulo 12, versículo 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Pablo les habla a los romanos de esta forma y dice, con todos los hombres. Y si ven el contexto de este pasaje, también habla de las peleas, habla de los desacuerdos, y habla de todo eso, y lleva a decir, tened paz los unos con los otros. Ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 13, también en el final del versículo, en un contexto muy similar, también Pablo dice, casi como fuera del versículo, pero está dentro de, como está nuestra Biblia versiculada, dice, tened paz entre vosotros. Y en 2 Corintios, en el capítulo 13, el versículo 11, dice, por los demás hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y Dios de amor estará con vosotros. Y siempre, así Pablo, guiado por el Espíritu y el mismo Jesucristo nos muestran en el Nuevo Testamento la necesidad de tener esa paz, de hallar esa paz y ser hacedores y partícipes activos de esa paz. Pero yo quisiera que pensemos ahí en Colosenses, en el capítulo 1, ahí en versículos 19 y 20, el contexto habla de una reconciliación. ¿Sí? Si vemos el contexto, habla de la necesidad de reconciliar. Y cuando hablamos de reconciliar, siempre pensamos en algo que estaba conciliado y que se desconcilió, que quedó afuera y que hay que volver a unir. Y eso habla, la reconciliación habla de unión. Y justamente el hacer la paz, ser hacedores de la paz, es promover la unión. ¿Sí? Seguramente cuando entramos en esto, los sociólogos podrían pensar y hablan de que cada persona tiene su pensamiento y su forma de pensar, y que cada persona tiene su idea y que todos nos tenemos que respetar, y está muy bien, pero la palabra de Dios nos habla de buscar la paz, de que nuestras ideas no se impongan sobre los demás, y menos con violencia, por supuesto, que nuestros pensamientos no avasallen a otros, sino que nos hablan de buscar la paz, de buscar la unidad. Y somos llamados a ser pacificadores. Y así como todo cristiano es llamado a ser pacificador, no solamente en la iglesia, no solamente en la comunidad donde vivimos, sino también en los núcleos más pequeños, como nuestra familia, necesitamos ser facilitadores. Dios nos reconcilió y nos mostró la forma o el precio que se paga por esa reconciliación, que no fue ni más ni menos que la muerte de Jesucristo en la cruz. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y esto nos muestra un poco lo que le costó a Dios que nosotros seamos reconciliados y que podamos estar en paz con Él. En 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ahí es donde nosotros también participamos en reconciliar, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ahí es donde
más que escuchar de ser de los pacificadores y escuchar de que recibimos una salvación y de haber creído en eso, Dios nos manda que nosotros también seamos aquellos que promueven la reconciliación. Y no solo la reconciliación con Dios, sino la reconciliación entre los hombres. Nosotros debemos estar preparados cada día, despojándonos, por supuesto, de nosotros mismos, para poder llegar a ese nivel, podemos decir, de buscar la reconciliación. Si hay algo que a los humanos, a las personas, a veces, y más en este último tiempo, ¿no? Casi que nos causa gracia o un poco, entre comillas, nos divierte, es ver a dos personas que discuten, o dos personas que muchas veces en muchos programas de televisión aparecen, y que es parte, muchas veces sabemos que es parte de un show y todo, o de mismos políticos que discuten y intercambian ideas en forma fuerte, y a veces hasta nos gusta ver ciertas cosas, pero tenemos que buscar, por sobre todo en cuanto dependa de nosotros, la paz, la reconciliación, la unidad, buscando que las personas no lleguen a una disensión, sino que busquen una unión, un punto en común, en el cual esa discusión quede atrás y por sobre todo prevalezca la unión. Ahí en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, y miren qué tan grande discusión hubo que Dios decidió hacer esto, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando a ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La reconciliación nos habla de esto. Nos habla de que Dios, tanto a gentiles como a judíos, que estábamos en una división, Dios envió a Jesucristo a este mundo para romper, para destruir esa pared que nos separaba y para hacernos de los dos pueblos un solo pueblo. Y podemos gozar de esa presencia de Dios porque Jesucristo vino a morir por nosotros. La reconciliación nos lleva a la unión que debemos procurar, y nosotros con Dios y también llevar a los pecadores a mostrarles de que Dios es aquel que los ama y que necesita que se acerquen a Él. Tenemos esta responsabilidad de llevar el Evangelio también a otros. Y esto de pacificadores nos habla también de esto, de mostrarles a otros que están enemistados con Dios, pero mostrarles que Jesucristo vino para que puedan tener esa posibilidad de acercarse al mismo Dios, a la misma presencia de Dios, y poder tener parte con Él también. Hay un caso especial que no voy a omitir, por supuesto, porque la Biblia es completa, y que quizás alguno lo tenga en mente y es bueno poder recordarlo. Ahí en Lucas 12 se nos habla de que Jesús, y algunos títulos de algunas Biblias dicen que Jesús es causa de división, y que Jesús es aquel que vino a traer enojo unos con otros. Pero yo quisiera que podamos leerlo y después poner el contexto de este pasaje. Dice en Lucas 12, 49, fuego vine a echar en la tierra, está hablando Jesús, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio y hasta que se cumpla, ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra?
os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y pensando en esto, tenemos que saber también de que Dios es paz, que Jesucristo vino a hacer la paz, que nosotros debemos ser pacificadores, pero también tenemos que saber que el anunciar el Evangelio, y este es el contexto de este pasaje, el anunciar el Evangelio trae las consecuencias de que alguien no quiera tener paz. Este pasaje Jesús lo enseña, y podemos ir versículos anteriores, hablando de una parábola que se llamaba el mayordomo infiel. Y si sería muy bueno que lo puedan leer en su casa y ver que esto es lo que produce el Evangelio. El Evangelio produce que si yo quiero seguir a Jesús y quizás el que tengo al lado no lo quiere hacer, probablemente tengamos inconvenientes. Ahora, así como Jesús enseñó esto y mostró esto, también mostró de que es necesario, en cuanto dependa de nosotros, hacer la paz. En cuanto dependa de nosotros, ejercer la paz, mostrar la paz. Y esa paz tiene un precio. Y aquí es donde quiero ir en tercer lugar. Como leímos ahí en Efesios en el capítulo 12, en el versículo 14, que Él es nuestra paz. Y en el versículo 16 decía, y el precio de la reconciliación fue la cruz. No hay nada más lejano para nosotros de saber de que Jesucristo vino a este mundo y pagó el precio de nosotros por nuestros pecados. Y lejano lo digo porque a veces es muy difícil de comprender. Lo aceptamos, pero es muy difícil de comprender cuánto nos amó Dios siendo nosotros enemigos. Y así como nosotros somos enemigos, Jesucristo nos miró e hizo la paz mediante la cruz. A veces es difícil, vuelvo, de comprender esto, pero saber que Dios nos amó tanto y que dio tanto para hacer la paz con nosotros y que nos manda a que nosotros también hagamos la paz, nos cuesta entender ese precio. En Lucas 17 dice, mirad vosotros, en el versículo 3, mirad vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. En Mateo 18, no voy a leer el texto porque es bastante extenso, pero lo pueden leer ustedes. Mateo 18, del versículo 15 al versículo 22, se nos habla de un pasaje de cómo Jesucristo normaliza o pone en forma esta situación de que un hombre pide perdón a otro que lo ofendió y cuántas veces lo ofende, y habla de hermanos, y habla de cómo poner testigos, y habla de cómo llevarlo hasta delante de la iglesia, y si aún no se arrepiente, como dice en el versículo 17, que le tengamos por gentil y publicano. Pero en el mismo contexto de ese mismo pasaje, los versículos 18 al 22 nos muestran, a través de una pregunta de Pedro mismo, la necesidad de que debemos perdonar siempre. Jesús lo lleva a Pedro a mostrarle que debía perdonar 70 veces 7, sigue exponenciando el mandamiento de que debía perdonar hasta 7 veces. Y mostrando la necesidad de que tenemos que perdonar. Por supuesto que nuestro perdón es limitado, ¿no? Y tenemos a veces la dificultad de entender cuando perdonamos una y otra vez por los mismos problemas o por la misma situación. Ahora, Jesús no puso en duda eso, y no puso tampoco en duda, no puso como parámetro que si es la misma cosa, debíamos pedir perdón. Jesús puso que debíamos perdonar siempre, que debíamos buscar la paz, que debíamos buscar el que el otro sea perdonado.
Por supuesto que acá está en juego, y en este mismo pasaje, no quiero quitarlo de contexto, pero está en juego el verdadero perdón y el verdadero arrepentimiento. Y ahí es donde nos tenemos que poner nosotros. No el verdadero perdón y arrepentimiento hacia el otro o con el otro, sino el que nosotros ejercemos. Muchas veces hemos fallado y tenemos que pedir perdón. Y muchas veces nos han fallado y nosotros tenemos que perdonar a quien nos pide perdón. Lo que nos muestra este pasaje es buscar desde nosotros, no de lo que hace el otro, sino desde nosotros, buscar el perdonar y de ser perdonados. Y que sea sincero, no juzgando lo que está pasando al otro si me pide perdón, si es verdadero o no, sino lo que yo hago con ese perdón. Hay un comentarista que habla de una paz barata, ¿sí? Lo pone en este contexto, en el perdonar o en el ser perdonado, en forma, bueno, te perdono, no pasa más nada. Y quizás dentro queda ese odio o ese rencor o esa raíz de amargura. Cuando nos ofenden, o cuando nosotros ofendemos y le digo, te perdono porque quizás no arrepintiéndonos por lo que hicimos, sino por la consecuencia, lo que puede llegar a ser eso. Y en realidad la Biblia nos manda que nos arrepintamos realmente. Cuando comparamos esto y lo comparamos con lo que hizo Jesucristo, que su perdón llegó hasta la muerte, como leímos, y le costó la muerte y el sufrimiento y el desamparo de Dios, nos damos cuenta que cuán débil a veces o cuán poco sinceros son nuestros perdonar y pedir perdón. Y Pablo nos habla de esto ahí en Efesios, de buscar el perdonar sinceramente y de ser perdonados sinceramente. Por último, en cuarto punto, tenemos la consecuencia de ser un pacificador. Y la consecuencia está en el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo. Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si hay algo que las personas van a ver en nosotros cuando buscamos hacer la paz ante un conflicto, sea mínimo o sea muy grande, cuando buscamos hacer la paz entre los hermanos en la iglesia, cuando buscamos hacer la paz en nuestra familia, en el colegio, en la universidad, en el club o donde estemos, en el contexto que estemos, cuando mostremos la paz y todos vean esto y que la procuramos hacer, seremos llamados hijos de Dios. En nosotros van a ver a alguien diferente, van a ver a alguien que no busca profundizar un conflicto o dejarlo a un costado y que, bueno, que listo, cortamos acá y no pasa más nada. No, no, no. Aquel que busca la paz, busca la reconciliación, busca unir. Y cuando las personas ven esto en nosotros, aun cuando nos odien por querer hacer la paz, seremos llamados hijos de Dios. Seremos llamados hijos de Dios ante los testigos que nos ven, ante aquellos que están alrededor nuestro. Y por sobre todo somos llamados hijos de Dios, por el mismo Dios. Porque estamos mostrando un poco más del carácter de Cristo, estamos mostrando un poco más de aquel que nos rescató y nos redimió. Estamos mostrando un poco más de aquel que nos reconcilió eternamente, a pesar de nosotros, a pesar de todo esto. Quisiera, podemos solamente repasar. Un pacificador es un hacedor de paz. Es un mandato para nosotros hacer esa paz. Fuimos llamados a ser pacificadores. El precio de esa paz, de la paz para nosotros, para con Dios, fue la cruz. Y nosotros también tenemos un precio por llevar esa paz. Pero la consecuencia de la paz, por último, es ser llamado un hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra esta tarde. Bueno, damos gracias a Adrián por lo que nos compartió en esta tarde. Y si Dios lo permite, el próximo domingo, versículo 10 de Mateo, bienaventurados los que padecen
persecución. Vamos a ver el domingo que viene de qué se trata esto que quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo esto: bienaventurados los que padecen persecución. Antes de que Nahuel tenga una palabra de oración, vamos a dar algunos motivos por los cuales tenemos que estar orando en estos días. No voy a pedir a Nahuel que ore por todos estos motivos porque son muchos. El jueves vamos a estar orando por todos, pero los mencionamos en este día para que todos sepamos, lo tengamos en cuenta. Tenemos que seguir orando por Héctor Venecia. Él se ha realizado un aparente último estudio y ya tiene que ver la decisión del médico en cuanto a una posible operación. Así que estemos orando por Héctor en este tiempo, como bien nos lo planteaba y nos decía el jueves pasado. Tenemos que seguir orando por Beto, por su recuperación. Estamos contentos de verle. Tenemos que seguir orando por Esteban Cruz, por lo que se estuvo anunciando, por su internación prolongada ya, bastante prolongada. Él está en una sala común, pero estuvieron estos días en duda si pasarlo a una sala de terapia intensiva, así que sigamos orando a Dios por nuestro hermano Esteban Cruz. También tenemos que seguir orando por la mamá de Omar, también está internada. Sigamos orando por ella para que Dios obre en su vida y pueda recuperarse y salir de esta situación que está atravesando. Sabemos que nuestro hermano Juan Manuel ya está mejor en cuanto a su salud por su contagio de COVID. Tenemos que seguir orando por Esmeralda y Santiago, como siempre lo venimos haciendo, en su avanzada edad, por Esmeralda en su situación de internación y en Santiago a sobrellevar todo este tiempo. También tenemos que orar por Teodosia. Me piden que estemos orando por la mamá de María, que ha tenido, creo, una caída. Estemos orando por ella para que pueda ponerse bien. Y sigamos orando también por Gennaro, que él está lejos, está en Bolivia. Estemos acompañando también a toda la familia con nuestras oraciones. También voy a pedir que estén orando por Mauricio. A él le ha dado COVID positivo en estos días, está en su casa, está aislado, con un poquito de fiebre, pero bueno, sigamos orando por él y por toda la familia. También tenemos que orar por Rubén y Noelia, y es en gratitud por la llegada de la bebé que estaban esperando. Nos sorprendió el día lunes, creo que fue, cuando nos dijo que estaba en la clínica esperando el nacimiento que estaba previsto para el día viernes. Así que Sofi se adelantó y tenemos que estar orando por Sofi. No Sofi la que conocíamos, Sofía, que ahora quieren robarle su apodo. Ahí está Sofi sufriendo. Bueno, ahora tenemos, aparte de Sofía, Sofi, que era para nosotros, ahora tenemos otra Sofi que se escribe distinto, pero se pronuncia igual. Estemos orando por esta bebé para que Dios les esté acompañando. Y tenemos que orar, si quieren, y saludar a aquellos que cumplen años en estos días. Falta muy poquito para el cumpleaños de Cosme. Así que, Cosme, que tengas muy lindo cumpleaños y que Dios te esté bendiciendo. También oramos, el 27 cumple Cosme, el 28 cumple Mabel. Oramos también por Mabel y si quieren les saludamos. El día 29 de abril, en esta semana, también cumple años Teodora. Oremos por ella en este tiempo. Y el día 1 ya de mayo, cumple años Graciela. También le mandamos un saludo a Graciela y deseamos que Dios le esté bendiciendo. Bueno, vamos a dejar que Nahuel cierre este tiempo en oración y luego, si quieren, abren los micrófonos. Un saludo final antes de desconectarnos. Dios, te damos gracias por este momento, gracias por esta reunión donde pudimos recordar una vez más la obra redentora de Jesucristo por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Pudimos meditar acerca de este nuevo pacto en el cual estamos
viviendo y del cual nosotros somos beneficiados, Padre. Gracias, Padre, por el momento de abrir tu palabra. Gracias, Padre, por exhortarnos a cada uno de nosotros a que debemos ser reconocidos como pacificadores para que las demás personas vean que somos tus hijos, Dios. Entre tantos pedidos de oración que hemos escuchado, Padre, queremos ponerlos delante de ti. Héctor Venecia, Beto y su recuperación, Esteban Cruz, que está internado por COVID, la mamá de Omar, por Esmeralda, por Santiago, por Teodiosa, Genaro, por Mauricio, que también tiene COVID, Señor, por Ámbar, también nos acordamos de ella, Padre, todas estas personas, y seguramente algún integrante más de la iglesia, Señor, que quizás esté pasando dificultades que no se nos venga a la mente ahora. Oramos, Padre, por todos ellos, por que cada una de sus situaciones, Señor, vos sigas actuando, sigas obrando, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias por esta reunión, gracias por este momento. Dejamos todo en tus manos, Señor. Agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si alguien quiere abrir micrófono, dar algún saludo. De parte mía saludamos a Juan, que cumplió años, me dicen 60 años. Yo lo hacía de 50, pero son 60. Bien, pero estás muy bien, Juan. Gracias. Bueno, en esta semana cumplió años Juan, y estamos contentos de verte con nosotros, de el deseo que tenés de compartir, de congregarte, y deseamos que Dios en este nuevo año, en estos nuevos días, en cada día de tu vida, te esté marcando un rumbo de cada día más cercanía a nuestro Dios, de saber más de lo que Dios quiere para tu vida, y oramos en gratitud por vos, por ver lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios hizo en tu familia, y oramos para que sea de mayor prosperidad, que te puedas poner permanentemente y totalmente en las manos de Dios, y que Dios obre en tu vida y en toda la familia. Bueno, si alguno quiere decir algo. Juan, te Un queremos. saludo a todos. Chao. Chao, chao a todos. Buena semana. Chao, un saludo a todos. Chao, chao. Chao, chao. No llores, Jonina, no llores. Ya ni se nos emociona. Se emociona Janina. Que hable, Janina. Está emocionada, no puede hablar. Vamos a buscar la torta a tu casa, Jani. Dale, mamita, ¿qué pasa, mami? Janina se siente muy feliz. Bueno, me alegro. Chao, saludos a todos. Chao. Chao a todos. Chao, Juan. Te quiero. Chao. Yo también. Chao, Jani. Te amo, hija. Yo también. Bueno, no tanto beso. Lucas, ¿estás? Te fuiste. Chao, mi amor. Para vos también, Víctor. Bueno. Chao. Chao, Cosme. Feliz Chao cumpleaños. para todos. Cortamos entonces. Chao.